Comenzar. Ahí figuran que somos 23, aunque somos un poquito más, pero figura 23, así que buen momento. Vamos a hacer presión y comenzamos. Buen día, Sairam. Bienvenidos somos todos a esta nueva lectura del texto sagrado Yoga Vasista. Vamos a continuar desde la página 215 en el libro 5, bajo el subtítulo La posesión y el rechazo. Por favor, tengan apagaditos los micrófonos, así no hay interferencia. Como habíamos dicho el sábado pasado, varios hermanos no pudieron expresarse, así que hoy van a tener prioridad, si así lo desean. Silvia, Guillermo, José Alberto, Romina, Julio, Claudio, Dardo, Alicia, Juan, Adrián Villalón, Lilian, ahora está Fernanda, está Raúl, así que Marconi, que no se expresaron el sábado pasado, siéntanse libres y pidan la palabra después para expresarse. Sairam. Entonces, página 215. La posesión y el rechazo. Los que han vencido las dos compulsiones de posesión y rechazo no desean nada ni renuncian a nada. La mente no alcanza el estado de completa tranquilidad hasta que estas dos compulsiones no se eliminen totalmente. Mientras uno siente que una cosa es real y otra irreal, la mente no experimenta la paz. ¿Cómo pueden hacer la ecuanimidad, la pureza y el desapego en la mente agitada por los pensamientos de lo que es correcto o incorrecto, de la ganancia o la pérdida? Si solo existe Brahman, eterno y múltiple, ¿qué puede decirse que sea correcto o incorrecto? ¿Qué se puede ganar o qué se puede perder? Mientras la mente se columpie entre los pensamientos del bien y del mal, no puede haber ecuanimidad. La ausencia de deseos, la ausencia de miedo, el estado sin cambios, la ecuanimidad, la sabiduría, el desapego, la no acción, la bondad, la total ausencia de maldad, el coraje, la tenacidad, la amistad, la inteligencia, la alegría, la amabilidad, la cortesía. Todas estas cualidades se producen de modo natural, espontáneo e involuntario, en el que se libera de los instintos de posesión y rechazo. Repito lo último. Todas estas cualidades se producen de modo natural, espontáneo e involuntario, en el que se libera de los instintos de posesión y rechazo. Y ahora el subtítulo, el último que vamos a leer ahora, Dios mediante, es Semejanza y diferencia de la mente y la conciencia. Y dice así: uno debe impedir que la mente discurra cuesta abajo, como se sujeta el curso natural de un río con la construcción de una presa. Después de haber abandonado el contacto con los objetos externos, retrae la mente hacia el interior y reflexiona sobre todas estas cosas, aunque sigas ocupado en las actividades cotidianas. Con la afilada espada de la sabiduría, corta la densa red de las tendencias mentales, que es la única causa de esta corriente de ilusiones objetivas. Corta la mente con la mente, y abandona incluso el pensamiento de haberte librado de ella. Ese es el modo de destruir el mundo objetivo. Aunque parezca que funcionas en este mundo aparente, permanece firmemente arraigado en la convicción de que todo esto es irreal y abandona toda esperanza o expectativa.
Vive una vida sin voluntad propia, haciendo lo que hay que hacer en cada momento, sin actuar en modo alguno. Porque del Señor lo mismo podemos decir que es activo que inactivo. Eres el conocedor de todo lo que hay, el ser, el supremo Señor no nacido, no distinto al ser que todo lo penetra y envuelve. El que abandona la idea de ser un objeto de percepción distinto al ser, no está sometido a las desgracias que producen pena y alegría. Se le considera un yogi libre de atracciones y aversiones, que siente lo mismo ante un puñado de tierra que ante una pepita de oro. Porque se ha desembarazado de todas las tendencias que confirman este mundo de apariencias objetivas. Haga lo que haga, disfrute cuanto disfrute, conceda o destruya, su conciencia es libre y ecuánime ante el placer y el dolor. Hace lo que debe hacer sin distinguir lo deseable de lo aborrecible, y aunque actúa, no se siente involucrado en la acción. El que está firmemente convencido de que solo existe la conciencia infinita, queda inmediatamente libre de pensamientos y se muestra tranquilo y autocontrolado en todo momento. La mente es por naturaleza inerte. Recibe la inteligencia como un préstamo de la conciencia que agradece para poder tener experiencias. La mente entra en contacto con todo lo que existe a causa del poder o energía de la conciencia, Chit Shakti. Por tanto, la mente existe como si fuera un regalo de la conciencia y concibe la multiplicidad de los pensamientos que le permiten percibir la complejidad del universo. La luz de la mente solo es conciencia. La mente no podría ser consciente de otro modo. Los que conocen bien las escrituras declaran que la mente solo es un ficticio movimiento de la energía en la conciencia. Y la expresión de esa mente son los pensamientos, como el silbido es la expresión de la serpiente. La conciencia sin conceptualización es el Brahman eterno, el absoluto. La conciencia unida a la conceptualización es el pensamiento, la mente. Repito esto. La conciencia sin conceptualización es el Brahman eterno, el absoluto. La conciencia unida a la conceptualización es el pensamiento, la mente. Una pequeña parte de la conciencia, por así decirlo, se manifiesta en el corazón como la realidad misma. Eso es lo que se conoce como inteligencia finita o conciencia individual. Pero esta conciencia limitada pronto olvida su propia naturaleza esencial de conciencia y continúa existiendo como una cosa inerte. Entonces se convierte en la facultad de pensar, cuya característica natural es aceptar o rechazar lo percibido. De hecho, solo es la infinita conciencia que ha conformado todo lo que es. Pero hasta que su verdadera naturaleza no despierta, no se conoce ella misma como autoconocimiento. Y por esa razón debe ser despertada por medio de la investigación, del desapego y del control de los sentidos que detallan las escrituras. Cuando esta inteligencia se despierta a sí misma, brilla como el absoluto Brahman. Mientras tanto, sigue experienciando este mundo finito como si fuera lo real. Y termina esta parte diciendo: mientras no consigue despertar, no conoce ni comprende nada, pues lo que parece conocer a través de los pensamientos no es, por supuesto, la realidad. Los propios pensamientos solo tienen valor en función de la conciencia. Como un tarro debe su aroma al incienso que hay en él. A causa de esta inteligencia prestada, cree que es capaz de conocer un diminuto fragmento de esta conciencia cósmica, pero la mente solo florece por completo cuando la luz de la conciencia infinita brilla sobre ella.
Zairan. Ha repetido muchas cosas. Me va a encantar escucharte, Albina. Vos sos una estudiosa de la mente y sé que vas a analizarlo perfecto. Zairan. Bueno, Zairan, hermanitos. Estudiosa de mi mente, digamos, de la que... Pero De la prestada, que te dieron la de prestada. la prestada, exacto. De esa. Y a esa sí que la conozco y sabe que la conozco. Estaba el primer párrafo, que es corto pero suculento. Encontramos muchos puntos para tener en cuenta. Y comienza diciendo que los que han vencido las dos compulsiones de posesión y rechazo no desean nada ni renuncian a nada, ni siquiera se desea la renuncia. Posesión y rechazo, que tienen que ver con el ego. Sabemos, o por lo menos sé, lo que significa posesión, a la cual debo vencer, pero rechazo. Entonces busqué rechazo. ¿Qué significa rechazo? Y rechazo, en pocas palabras, ¿no? Es resistencia, enfrentamiento u oposición a una idea, acción o situación. Miren lo que significa rechazo. Es decir, todo tiene que ver con la mente, porque de nada vale, porque a mí me ha pasado, por eso voy a decir solo lo que son mis experiencias. Traté de desapegarme, pero Baba me demostró, porque lo he comentado muchas veces, que cuando he tratado de desapegarme me ha otorgado todo aquello que deseaba mentalmente. O sea, que el desapego es mental, la posesión es mental y el rechazo es mental. Y lo dice un poco más abajo, que ya lo vamos a ver. Dice, la mente no alcanza el estado de tranquilidad con estas dos compulsiones, si no se eliminan totalmente. ¿Y cómo la podemos eliminar? Porque me ha tocado querer eliminarla o eliminar los deseos sin el conocimiento necesario, simplemente porque sabía que tenía que hacerlo. Y en mi caso resultó a medias, porque es el conocimiento el que va a hacer que ilumine esa idea en la mente. ¿Qué significa la posesión y por qué debo desapegarme? ¿Y qué significa el rechazo? Puedo ser aparentemente una persona tranquila, pero mi mente es una convulsión. Y lo importante es que la mente esté tranquila, porque entonces todo lo demás viene por añadidura, como aquí lo dicen, ¿no? Cuando en el último párrafo, la ausencia de deseos, de miedos, ¿no es cierto? El estado sin cambio, todo eso trae aparejado la ecuanimidad, la sabiduría, el desapego, la bondad, es decir, todo aquello que ansiamos y anhelamos conseguir.
Y la mente juega un rol importante, aunque después vamos a ver que dice que es inerte y que la que le da entidad es la conciencia. Pero en este primer párrafo del cual quiero comentar, porque es la base de todo, ¿no es cierto? Es la esencia de la vida. Dice, ¿cómo pueden hacer la ecuanimidad, la pureza y el desapego en una mente agitada por los pensamientos? Y sigue diciendo de lo que es correcto o incorrecto, de la ganancia o la pérdida. Correcto o incorrecto. Y a veces tenemos que comenzar por allí, en este camino. ¿Qué es correcto? ¿Qué es incorrecto? Y eso tiene que ver con el discernimiento. Sí, sí, Horacio. En el Gita, cuando la frase es abandona todos los dharmas y entrégate a mí, siempre me hizo ruido, igual está haciendo, reforzando esta idea, ¿no? Sí, porque es la base de todo, Horacio, por lo menos en mí. A mi mente está, bueno, que ya sé ya quién es. Tenemos que comenzar por allí. ¿Correcto o incorrecto? Bueno, comenzamos. A ver, esto es correcto, esto es incorrecto. Está muy bien, son pasos. Pero cuando la mente está desapegada, cuando está en tranquilidad, cuando está en paz, cuando los pensamientos ya no pululan allí, vamos a hacer solamente lo que es correcto. Porque el conocimiento nos está dando y nos está diciendo qué es lo correcto. ¿Qué es lo correcto? A ver, correcto es pensar que todo es Brahman, que todo es conciencia, que todo es yo y que no puede haber nada malo dentro de eso. Porque si veo algo malo, si escucho algo malo, ¿con qué oído lo estoy haciendo? Con el oído de la mente. Si nosotros sabemos que todo lo que ocurre es lo que tiene que ocurrir, porque me estoy olvidando del karma de cada uno, del karma que se tiene como individual, como sociedad, como nación, karma planetario. Me estoy olvidando de todo eso. Entonces, cuando se olvida, la mente trata de surgir y trata de ver, por supuesto, la dualidad. Por eso el iluminado, el sabio, que yo trato de ponerme en su lugar, trato, ve todo como Brahman. No ve las individualidades, no ve la diversidad, la dualidad. Está instalado allí, en Brahman. Entonces puede actuar. Porque no se trata de dejar de actuar. Me estaba recordando, ¿no? Estaba leyendo el párrafo antes de que comenzara, y me empezaron a llamar desde No Cancani, que está el electricista, que esto, que el otro. Y uno tiene que actuar. Porque no le puedo decir, no, esperá que termine el círculo de estudio del yoga vasista y vemos qué pasa con el electricista. Porque es el tiempo del electricista, es el trabajo del electricista y de la persona que ha ido para abrirnos Cancani para que pueda arreglar los desperfectos.
Pero en todo eso tenemos que estar instalados en Brahman. Y no es fácil, hermanitos, se lo digo, no es fácil, porque no hay que dejarle lugar a la mente que meta la cuña de una crítica o de juzgar o de lo mío o rechazo porque la opinión del otro no me gusta, lo que el otro hace no me gusta. ¿Y quién es el que decide todo eso? Algo tan inerte como la mente, que no tiene sustento y no nos sirve absolutamente para nada en el camino espiritual, por supuesto, que es en el que estamos todos los que estamos aquí. Y dice que al final, que todas estas cualidades, ¿no es cierto? Que bondad, tenacidad, coraje, amistad, inteligencia, alegría, todas estas cualidades se producen de modo natural, espontáneo, en el que se libera de la posesión y rechazo. Y a mí me ha pasado, y lo he comentado, que empezaba por partes. Pobremente la he torturado. Bueno, mente, tenés que amar a todos. Listo, amar a todos. Pero no llegaba a amar a todos solo porque deseaba amar a todos. Encima era un deseo. ¿Te das cuenta? Bueno, ahora me voy a desapegar. Pero el desapego real es el de la mente, de los pensamientos, porque a lo mejor puedo no tener nada, pero desear mucho. ¿Es verdad? Entonces, y Baba ha dado muchos ejemplos al respecto, ¿no? Puedo irme a la selva a meditar bajo un árbol y mi mente está pensando qué está pasando allá con las cosas que he dejado. Bueno, hermanitos, de esto se trata el primer punto, que son solo unos renglones, un párrafo, pero hermosísimo para reflexionar. Y reflexionar es, porque no se trata de leer, reflexionar es masticar lo que se ha leído, para que quede, porque si leo simplemente pasa. Bueno, hermanitos, deseo escucharlo, un deseo, sádico al fin, pero deseo, porque cada uno sé que aporta un montón, que a mí me llega, me hace bien, y por eso les agradezco infinitamente. Zaira. Qué lindo, Lina, qué lindo, muchas gracias. Como decía Ernesto, saborearlo, ¿no? De la sabiduría, saborearlo, masticarlo. Saborearlo, decía, sí. Lo estaba por decir, gracias. Yo justo lo tenía para decir. Sí. Gracias. Marco Erice, Sairán. Om Sairán. Las palabras tienen la tendencia a veces de limitar aquello que se quiere expresar o explicitar. Pero como estamos actuando el rol humano, la forma es a través de las palabras. De hecho, si vemos desde los Vedas, ya como expresión de Brahma, ya Shruti es aquello que ha sido escuchado. Voy a intentar explicar la comprensión de lo que he vivido y hoy siento. Primero, necesitamos conceptualizar para poder entender con el objeto de saber desde dónde a dónde vamos. Y en Vedanta, al menos lo que he aprendido, una de las cosas primeras que se nos ha dicho es todo es referencial. Entonces el asunto es desde dónde conceptualizamos para explicar o explicitar algo.
Sobre esa base, voy a tomar dos elementos, a mi juicio, importantes. El primero es lo que nosotros entendemos por conciencia, o conciencia no dual o conciencia infinita. Y me voy a referir a Swami, al igual que Vasista, porque Swami da una explicitación muy clara respecto de los espacios y la palabra principio. Y Swami dice que el primer espacio, que es infinito, que es absoluto, es llamado Chidakaya. Es el espacio de la conciencia infinita. En ese espacio de la conciencia infinita, que es conocido como Brahman, también existe el principio llamado Dios. Él llama el principio. Swami le da el nombre en varios textos, el principio Dios. Vamos a suponer que en ese principio Dios se mueve en ese espacio llamado Chidakaya. Vamos a utilizar la imaginación ahora, ¿ya? Con el objeto de entender eso. Veamos, pongámonos en un observador y veamos esto como una gran, inmensa esfera. Que nuestra imaginación nos lleve hacia donde sea como una esfera. Esa esfera es inmensamente sutil, es decir, con el ojo físico tal vez no veamos sino nada, vacío. Ok, pero con el ojo detrás del ojo, el ojo intuitivo, veamos pues esto que hemos escuchado de conciencia infinita. Ok, de repente, en algún espacio, en algún, para llamarlo así, en algún lugar de ese espacio, empieza a aparecer como una sombra, una nube. O sea que deja de ser tan sutil, ¿ya? O sea, como una vibración, un movimiento, ya que dentro de esa esfera de repente aparecen cosas y desaparecen. Vamos a darle, vamos a estatizar eso y vamos a ver esa sombra, esa nube dentro de ese superespacio y vamos a llamarlo mente cósmica. Lógicamente, puede existir esa mente cósmica que viene a ser el Chita Akasha, separado del Chidakaya. Imposible. O sea, ya vemos allí que hay algo que aparece o desaparece, pero solo aparece dentro de esto llamado espacio Chidakaya. Esa mente cósmica, que vamos a darle un nombre, Brahma, mente cósmica, primer Jiva, primer nacimiento, o sea, los nombres pueden ser variados según el contexto, la cultura, la religión, la filosofía, etc. Pero vamos a llamarlo en este contexto la mente cósmica. Entonces, lógicamente, no podemos darle una entidad como algo existente fuera de la conciencia infinita. Es otro círculo dentro de esta conciencia infinita. Obviamente, uno de los atributos de esta conciencia infinita que no vemos, ¿ya?, es la energía vital que se manifiesta como Shakti, que vendría a ser otro de los nombres Prakriti dentro de esta esfera llamada mente. Entonces, digamos, vemos esa y estamos viendo la película y aparece dentro de esta mente, o sea, dentro de esta nube, algo más concreto todavía. ¡Wow! Y eso es el Bhutakaya. O sea, aquello que el famoso telescopio Jeff no sé cuánto, Webb, en este momento está viendo miles y miles de galaxias que ayer aparecieron con una nueva galaxia. Si ya se ha descubierto que existen miles de galaxias, estamos en el Bhutakaya. Swami explica que este Chitakaya, este Brahma, ya es un átomo, es como un átomo en ese super espacio de Chidakaya.
de conciencia infinita. Y también dice que estas cientos de miles de galaxias son como un átomo en el Chitakaya. Estamos viendo los marcos de referencia, ¿no? ¿Ok? Entonces, una vez que ahora nos vamos a colocar ya desde el lugar de que dentro de ese Bhutakaya hay un diminuto átomo que le han dado el nombre de X. ¿Ya? Vamos a colocar, voy a ser autorreferencial desde el punto de vista para explicitar esto. Dentro de eso, este diminuto átomo, dentro de ese átomo, etcétera, etcétera, ¿no? Se asocia con Marcos. ¿Ya? Ahora, vamos a colocar ahora desde la percepción de Marcos. Vedanta nos enseña que yo soy, o sea, yo, el perceptor, soy. Yo soy yo. Luego aparece, ya cuando actúa la mente, la conclusión. O sea, hay una percepción, conclusión. Entonces aquí dice, bueno, yo. Entonces la pregunta que me he hecho muchas veces, ¿yo existo? Claro, yo. Ahora, yo soy yo. Yo existo, yo estoy. Todo el tiempo yo soy. ¿Ya? El cuerpo esté dormido, no esté dormido, sigo siendo yo. Yo soy. Yo soy yo. El asunto es que mientras no sé que yo soy yo, empiezo a buscar inclusive el primer paso, que son Mahavakyas, ya Aham Brahmasmi. Yo soy Brahman. Pero ya es un concepto también. Porque yo no sé qué es Brahman. Ya es dual. Ya, y no eso. Ya es dual, excelente, ya es dual, efectivamente, pero sirve en el proceso, como decía Elvino, uno va teniendo pasos, cada uno sabe o no, pero está en un proceso de autoconciencia. Pero ese yo soy Brahman, y estoy hablando de la experiencia que este Jiva también pasó, yo decía, yo soy Brahman, ay Swami, ¿sabes qué, Swami? Yo ya sé que soy Brahman. Pero era un concepto. Era un concepto. Entonces, hasta eso es un concepto, porque yo no sé qué es Brahman, pero con la mente explicito que yo soy Brahman. Entonces, si empiezo a comprender, surge el tema de la identificación y desidentificación, para lo cual utilizo uno de los elementos de la expresión de la conciencia infinita, ya expresada en Brahma como Buddhi, ya, o sea, el intelecto que discierne tanto lo incorrecto como lo correcto en el plano inferior, como lo real y lo irreal en el plano superior, como lo expresan Swami y también lo expresan otros, empiezo a darme cuenta de qué es real y qué no es real, pero también es un concepto. Entonces el asunto es no penalizar, porque Swami también lo expresa a veces, o sea, y también los maestros, queremos matar la mente, pero ¿cómo vamos a matar la mente si la mente no existe? El asunto es, sí, con la mente utilizar, ¿no? Es decir, desde el discernimiento, utilizar y ver qué es aquello que puede ser real de irreal, pero no puede existir lo irreal sin lo real, porque Maya no tiene autoexistencia propia. El río Paraná, que está en Misiones, cuando uno lo ve desde el delta, parecería que fuese diferente, pero es exactamente el mismo río. Simplemente en la expresión cambió la forma. El oro sigue siendo oro, sea pepitas o pulsera, pero sigue siendo oro. El asunto es, ¿dónde me instalo para ver la cosa? Entonces, si yo empiezo a percibir y la percibo desde el ojo físico, siempre va a haber dualidad. Pero si intuyo, porque para mí tiene que ver la intuición, hasta algún día hay que dejarla también, pero sé que detrás de esto existe lo existente, que es lo único que existe, hay una tranquilidad. Y no dejo de actuar el rol. Cuando habla aquí de lo correcto, lo incorrecto, no está haciendo una clarificación de que el sabio no hace esto, no hace aquello.
No es que hace eso o no aquello. Él está más allá, pero como bien decía Albina, nunca va a hacer algo que es incorrecto porque está en el Dharma. Pero no deja de actuar. No Bien. deja de actuar sabiendo que es no actuación, porque no hay acto volitivo. Entonces el asunto es, desde yo, y aquí expreso mi propia experiencia, yo sé que estoy moviéndome en los roles y me divierto y a veces, por ejemplo, la semana pasada murió una vecina de enfrente de donde vivo y bueno, fui al velorio, acompañé y no estaba así, no, había una acción de compungimiento, de estar compungido junto a la persona, pero sabía internamente, acá estando tranquilo, que todo esto es desde el punto de vista del absoluto y real, desde el punto de vista del juego del Maya, tenemos que seguir actuando, a mi juicio, aquello que nuestro discernimiento nos dice, sabiendo que todo esto es un sueño, pero no es cuestión de atacar. A veces veo, escucho a hermanos, tengo que, y digo, mira, no va por ese lado. Hay una forma, desidentifícate. ¿Y cómo me desidentifico? Muy simple, observa la actuación, porque tú eres el perceptor permanente. Observa la actuación de las cosas. Está No te bueno. involucres, participa del proceso, pero no te involucres, porque el involucramiento implica las emociones, ¿no? La participación es la observación. Entonces, a mi juicio, lógicamente, desde la limitación, estas son las cosas que observo que nos ayudan, al menos por hablar desde mi experiencia, como dice la conciencia, es el experienciar permanente, es el que habla, ya y piensa, es el personaje, la identificación del cuerpo-mente, pero yo soy el observador permanente, ¿ya? Con paz interior frente a todo aquello, inclusive el movimiento de los vrittis, de los pensamientos. Pero no es cuestión de eliminar la mente, porque ya hay una acción. El asunto es dirigir la mente hacia el ser. Y en Bien. ese momento la mente desaparece por sí sola. Bueno, como tenemos que participar varios, voy a cerrar aquí. Vamos a ir No, pero excelente, Marco, excelente tu exposición, excelente. Muchas gracias. Dardo, Sairam, Don Dardo. Bueno, justo que termina de hablar Marcos, ahí me gustaría preguntarles después, o ahora, no hay problema, ese título que arrancamos leyendo, posesión y rechazo, yo lo asocio, o puede ser que sea las palabras originales en sánscrito, de raga y duella, que muchas otras veces fue traducido como atracción Bien. o repulsión. Yo creo que anda por ahí la cosa. No sé, Marcos, sí, ahí está, me Casi confirma que bien. sí. Bueno, justamente con respecto a eso, como del sánscrito se puede traducir en un montón de palabras en nuestro idioma, yo entiendo que esa posesión, atracción o lo que nos gusta en lo mundano y ese rechazo o no lo quiero, no me gusta, repulsión hacia eso, todo como dijo Albina, está siempre con la mente, o a un lado o a otro. Entonces, como bien dice acá los primeros renglones, ¿cómo vamos a llegar a la ecuanimidad si mi mente está siempre conectada con eso, con que quiero que estos acontecimientos no sucedan porque no me gustan, y estos acontecimientos, sí, digo acontecimientos, pero también pueden ser cosas que queremos adquirir, personas que queremos estar cerca, compartir, o lo que sea. Pero en estos momentos, como justo en la práctica a mí me está sucediendo con los sucesos, con los acontecimientos, con lo que nos pasa, yo encuentro que en un punto muy sutil, si bien uno está poniendo en práctica, ¿no es cierto?, durante años, el no rechazar lo que no nos gusta, no enamorarnos de las cosas que sí nos gustan o de los sucesos que queremos, lo está poniendo en práctica a un nivel mental, también hace el esfuerzo, la usa como herramienta la mente. Yo siento que a nivel sutil, que a muchos de ustedes seguramente le ha pasado, hay un escalón más, que la conciencia ayuda, como esa energía que le presta la mente,
la ve a lo mejor enredada durante años en esa práctica, bueno, pero también la conciencia ve la voluntad propia del yo y ayuda a querer sacarla de ese estado. Entonces, a lo que voy, que sutilmente me he dado cuenta que cuando, si bien estoy consciente de la práctica, cuando la mente en el yo falso, ¿no? En el ego, saborea, como decía Elvina, saborea, disfruta un acontecimiento bueno, entre comillas, que me pasó, o agradable, o que me atrajo, o que prefiero, en la dualidad, me hizo olvidar que estoy en la dualidad, y justamente la mente viene a rescatar con el dolor, la conciencia, perdón, viene a rescatar a esa actitud de la mente de dormirse en la dualidad. ¿Y qué es lo que pasa? Me pasan varios acontecimientos inmediatamente, ¿no? Malos, entre comillas, para la mente, en la dualidad. Es decir, no alcanza a ver ni siquiera el disfrute un poquito de un suceso bueno que pasó, porque la conciencia ya manda un ejército de cosas terribles que pasan. Entonces, en la vida de uno, no digo, entonces, y en los alrededores. Entonces, hay un punto que ya no, como que no, la conciencia empuja a no dejarte disfrutar con la mente los acontecimientos buenos, porque es como que nos estaríamos apegando de vuelta a la posesión o a la atracción, a lo que nos gusta. Entonces, es como que se va poniendo automático. Es decir, quiero dejar de sufrir, quiero abandonar las penurias de la mente. Y bueno, tengo que soltar, porque si intento disfrutar un acontecimiento, plum, la mente va a tener que disfrutar otros 10 no sabrosos. Entonces, hay que abandonar hasta incluso esa sensación de disfrute de cuando algo, en teoría, bueno o lindo, pasa en la dualidad. Entonces, como que se va llegando a esa ecuanimidad que hablaba Albina, total, porque no puede haber ecuanimidad si yo quiero seguir disfrutando esos pedacitos de cosas buenas que me pasan. No tiene sentido, porque la mente va a estar inclinada para lo raga, que decíamos ahí al principio, la atracción de lo bueno, de lo que me gusta, lo que no voy a rechazar. Entonces, como que tenemos una ayuda de la conciencia, aunque a la mente no le guste. Nos va a ir sacando así, medio en forma automática, para salir de toda esta dualidad, ¿no? Dejar de disfrutar sus acontecimientos en el exterior, que también son manifestados por la mente. Así que bueno, eso, me quedé con esa intriga. Y gracias, Marcos. Interesantísimo el análisis, Dardo, interesantísimo. Muchísimas gracias. Claudio Martínez, adelante, Claudio. Zairán, en una parte habla de uno debe impedir que la mente discurra cuesta abajo, como se sujeta el curso natural de un río con la construcción de una presa. Lo que nosotros vivimos como individuos, y si empezamos a prestar atención a la actividad que se produce en la mente, es como que es la identificación con eso que ocurre y la inconsciencia de esa identificación. Es decir, no somos conscientes que constantemente estamos siendo lo que nuestra mente trae como aquello que es, pero que es una ilusión. Y son toda esa cantidad de actividades que, como siempre ocurrieron en nuestra mente, las tomamos como la realidad. Hace muchos años empecé a leer una serie de libros sobre dibujo,
El primero decía en la primera página, saber ver. Y cuando recién empezó la lectura, en una parte se me apareció también este concepto del espacio, que fue mencionado también, yo no recuerdo si Albina o Marcos, y yo lo asocié también con la escucha, ¿no? Saber escuchar, saber ver, saber escuchar. Y la referencia que nosotros tenemos parecería que está asociada a una actividad de la mente, y es todo lo opuesto. Es despejar justamente la mente para que se exprese como una imagen o como sonido lo que estamos atestiguando. Entonces, volviendo a lo que decía al principio, lo más importante no es la forma grosera que toma esa manifestación, sino, en mi caso, con esta lectura, la importancia de no dejar discurrir la mente cuesta abajo, como dice, ¿no? Y a partir de eso, estar atento a lo que aparece en la tranquilidad y en la observación, en el atestiguar de todo lo que ocurre, que ocurre en el nivel más sutil en la mente, pero que está presente en forma de sonido, de imágenes, y que quedan como impresos en la mente. Y como última cosa, siempre encuentro una dificultad muy grande en qué decir, porque la verdad que lo más lindo, si se pudiera decir, es muchas cosas que ocurren cuando estoy acá compartiendo con ustedes y no lo puedo poner en palabras. Entonces, para mí particularmente es un desafío, y solamente creo que cuando uno, en el caso mío, cuando me encuentro ante esa incomodidad de poner en palabras, es algo que Swami quiere que haga, porque si no, muchas veces se torna una dificultad en términos de que uno no sabe qué decir, digamos, en términos de todo lo que escuchamos en la lectura. Bueno, como siempre, no sé si se entiende. Zairam. Sí, claro que se entiende. Pero tenés un filósofo adentro, Claudio, tenés un filósofo, ¿eh? Lo tenés que descubrir, ¿eh? Zairán. Alicia, adelante, Alicia, después Guillermo. ¿Qué te dejó la lectura, Alicia? Bueno, Zairam, ¿qué me quedó? Que evidentemente no puedo mantenerme ecuánime frente a las cosas aborrecibles, digamos, y no puedo todavía no sentirme involucrada en la acción. Todavía no puedo mantenerme ecuánime frente a los actos no deseables. Y bueno, no me siento autocontrolada en todo momento, evidentemente, me falta un poco, bastante. Bueno, Zairam.
Pero tu sinceridad es la nuestra, Alicia. Por algo estamos encarnados, estamos exactamente igual todo. Pasa que aspiramos a lo superior, pero estamos igual, todo exactamente igual. Qué linda tu sinceridad que la nuestra, ¿eh? La suscribo. Bueno, está bien. Guillermo, adelante, Guillermo. Buenos días a todos. Eh, la verdad es que es realmente muy atractivo para mí el poder escuchar las distintas opiniones, partiendo por Albina, por Marcos y los otros que se han expresado en distintos momentos. Y respecto al primer apartado, posición rechazo, me venía a la mente algo que comenté en algún momento de la visión de túnel, en el sentido que uno mira la vida de una manera tan sesgada, en una completa ignorancia. Y este libro sagrado, de alguna manera, a mí me ha ido despertando eh, probablemente conocimientos, eh, pensamientos que siempre he tenido, siempre he tenido. Y aquí lo asocio también a un par de palabras que a mí me hace mucho sentido, es el entender algo, el comprenderlo, y después cómo internalizarlo, y después cómo vivirlo. Y esa es esta última parte, cómo vivirlo, cómo poder traducir esto que estamos leyendo semana a semana en cosas prácticas para poder acercarse a la verdad, acercarse a la liberación. Y las tendencias son tan fuertes, por lo menos en mi caso, que me juegan malas pasadas. Y, y como parte, como se lee aquí en el primer apartado, dice la ausencia de deseos. Pero por Dios, ¿cómo me gustaría poner en práctica esa ausencia de deseos? Y la mente me juega malas pasadas y a veces me produce muchas frustraciones. Por eso que mi reflexión que quería compartir con ustedes es que no basta el entender y comprender ni internalizar. Hay una etapa posterior que es con el corazón acercarse a esta conciencia infinita y poder efectivamente salir de la dualidad y poder alcanzar esta liberación y, por cierto, de esa manera vivir feliz. Lo más valioso de esta lectura sagrada y los comentarios que escucho, que son tremendamente interesantes, es que por lo menos ahora me doy cuenta o empiezo a comprender de que la manera en la cual veía la vida era muy cegada, muy cegada. Y poquito a poquito, paso a paso, estoy tratando de salir de estas tendencias, que por cierto son tremendamente arraigadas y fuertes, y tratando de dejar un poco estas tendencias también que tantas malas jugadas me han hecho en el pasado. Así que Dios mediante, ojalá en un tiempo más, si Dios lo quiere, pueda ir avanzando y acercarme a lo que en muchas oportunidades Albina dice, bueno, hay que tratar de controlar esta mente y esta mente que juega a veces pasadas muy malas. Muchas gracias. Lindo día. Perdón. Qué linda exposición, Guillermo. Muchísimas gracias. Bueno, va Silvia y después Fernanda. Adelante, Silvia. Sí, bueno, a mí me quedó, también me pasa como a Claudio, un poco difícil por ahí expresar, pero mientras íbamos leyendo, fui anotando algunas cositas. Entonces, me encantó eso que dice: con la afilada espada de la sabiduría corta la densa red de las tendencias mentales, que es la única causa de esta corriente de ilusiones objetivas. Entonces yo pensaba, mientras ustedes iban leyendo, se me vino así que mientras uno esté, digamos, entre lo que sería esta dualidad de la posesión y el rechazo, explicaron re bien, estamos en la dualidad y no podemos vibrar en el ser. Y entonces lo único que nos puede llevar a darnos cuenta digamos, de toda esa irrealidad es el intelecto, que es el que nos va a hacer reconocer
que es todo eso pasajero, digamos, o sea, que no tiene nada que ver con el ser ni con la conciencia infinita. Y bueno, a partir de ahí me parece que cada uno va haciendo su trabajo y un poco se va conociendo y va viendo los pensamientos que uno tiene. Por eso me gustó eso que dice, con la afilada espada de la sabiduría, porque como nosotros vamos adquiriendo de a poquito el conocimiento nos vamos dando cuenta de muchas cosas, aunque no parezca. Y bueno, me parece que tenemos, por lo menos yo tengo que estar atenta a eso. Y justo esto que leímos, también estuvimos el otro día en Nocancani leyendo un mensaje eso del día y hablábamos de este mismo tema. Así que yo digo, todo está relacionado. Y bueno, y eso puedo decir. Sairán. Gracias, Silvia, muchísimas gracias. Fernanda, adelante, Fernanda. Después va Marconi y después José Alberto. Zairán, bueno, mucho para reflexionar, intentando desde la experiencia, ¿no? Esto y cada uno usa las palabras que encuentra para poder expresarse, ¿no? Para mí lo primero es ver y percibir, ¿no? Ver es como esta existencia manifestada y otro es percibir, ¿no? Y ahí en la percepción es que todo empieza como a remolinarse. Hace tiempo sentí que lo correcto y lo incorrecto simplemente pasaba por si la mente está agitada o la mente está en calma, ¿no? O ecuánime. Más allá de todas las frases que podemos tener de que esto es correcto o incorrecto, ¿no? Es estar o no estar. Para mí lo incorrecto es no estar. Así que en general me siento que estoy en lo incorrecto, salvo que tenga alguna chispa ahí de conexión. Me voy a detener un minutito en esto que dice, en dos cositas. Uno dice la ausencia de miedo. A mí el miedo es algo que me enseñó mucho, porque siento que es algo que está abajo del deseo. O sea, empecé con el deseo y me fui dando cuenta que en realidad debajo del deseo había mucho miedo. Y el miedo tiene que ver con las emociones, y las emociones tienen que ver con la mente. O sea, este cuerpo mental es emocional. Y la emoción no está tan clara en este discurso mental, porque se va a un lugarcito donde a veces no queremos mirar. Entonces, pensamos de una manera determinada o estamos en un estado que queremos estar, pero el inconsciente, a través de esa emoción, que está justamente el cuerpo, es lo que nos permite esta realización. Y todo pasa por el cuerpo, y la emoción pasa por el cuerpo. Entonces, para mí este fue un gran aprendizaje en la vida, estar observando constantemente esto de la emoción, esto porque veo la mente a través de la emocionalidad. Esto me pasa a mí, ¿no? Es como, bueno, uno encuentra como en la punta del ovillo. ¿Cuál es la punta del ovillo para empezar a tirar, ¿no? Y algo que fui descubriendo, porque siento que los deseos, muchos deseos, están parados en el miedo, es cómo estoy respirando. La respiración es lo primero que me ayuda a estar en el presente. ¿Cómo estoy respirando? Porque si estoy también pasándola bien y tengo una respiración excitada o me siento excitada emocionalmente, tampoco estoy en el lugar que tengo que estar. Y si estoy atravesando un deseo y que tiene que ver con el miedo profundo, ¿no? O sea, porque para mí el desapego tiene que ver con el miedo. Yo lo asocio más al miedo que al deseo. Pero eso es que mi mente funciona de esta manera, ¿no? Y es lo que puedo expresar desde este lugar. Entonces, lo primero que cuando respiro, cuando observo, porque para mí tiene que ver esto con ver y percibir, cuando veo lo que estoy percibiendo, que estoy agitada o que mi mente no está relajada, es lo primero que me hace entrar en la presencia. O sea, bueno, estoy acá, ¿no? Esto está acá hay algo más, ¿no? Hay algo más que esto que estoy percibiendo, que esto que estoy sintiendo, que esto que estoy emocionando.
porque lo veo en todos los planos, porque yo los escucho por YouTube, como esto que decía Marcos, estoy manejando y bueno, y se me cruza un pensamiento. ¿Qué tiene que ver? Y con el profundo miedo de que puede pasar un accidente, de que el otro se distrajo, me distraje yo, o sea, lo veo desde ese lugar, ¿no? Pero siempre siento que hay algo más, un pasito más, que es lo que a mí me ayuda, ¿no? Y dice esta frase que dice acá: una pequeña parte de la conciencia, por así decirlo, se manifiesta en el corazón como la realidad misma. Y cuando puedo sentir esta respiración en el presente y realmente puedo bajar al corazón, ahí siento lo que yo le digo la presencia, que para mí es distinto que el presente. El corazón para mí es lo real, es ese lugarcito de realidad que nos lleva a la conciencia, y es donde realmente siento que puedo, por un segundo, que esta mente deje de expresarse, deje de percibir, porque se distrae en otra cosa que es lo que es real. Pero bueno, esto es un proceso personal de la experiencia como para poder conectar, ¿no? O sea, con qué es lo que me conecta. Y me pasa también con cualquier enseñanza de Sai, porque cuando realmente me conecto con la respiración y veo dónde está la respiración, en qué lugar, si la mente está agitada o no, y ahí automáticamente empieza el Soham, como decían el otro día. Pero el Soham ya viene acompañado de la respiración, y la respiración es lo más cercano que tenemos al presente. Eso es lo que yo siento. El regalo más cercano que tengo al presente es respirar. Y el paso que sigue es que esa respiración sea desde el corazón. Entonces, en ese Hiranyagarbha, en ese espacio de la conciencia, pequeño dice, pero es un pequeño espacio que nos logra conectar, es cuando realmente el Soham surge desde el corazón y no desde la mente, porque si no también sigue en la mente ese presente. Entonces queremos hacer con la mente algo que la mente no tiene el atributo de hacer. Sí tiene el atributo del corazón. Así que bueno, me quedo con esto para poder un poco diferenciar entre lo real y lo irreal. Sairam. Qué lindo, Fer. Algo que seguro Albina está pensando. Porque lo repetís muchas veces, Albina, cuando se refiere al corazón, el yoga basista, se refiere al hridaya. Es el corazón espiritual que lo posiciona físicamente en el lado derecho del cuerpo, no al corazón físico. A ese corazón se refiere siempre el yoga basista, y seguro Fer te está refiriendo, ¿no? Porque antes nombraste el hridayán. Sí, Sairam, exactamente. Gracias. Marconi, adelante Marconi, estuviste un par de semanas ausente, Marconi, querido. Sí, 2 semanas, lejos de acá. Bueno, estoy de vuelta. Ahora tienes la misma gripe que yo tuve. Bueno, hizo algunas anotaciones, pocas, que quiero compartir con los amigos. Quien esculpe la madera es también esculpido por la propia madera en su mente. Es decir, que la mente es un producto de nuestras acciones. Pero hay tantas complejidades para el disfrute de la mente que no tienen fin. Nadie es capaz de preparar el camino de su propia evolución. Hay seres más adelantados que nosotros que se ocupan de este misterio, así es mejor, pienso, actuar en la vida como quien espera la proyección desconocida de una película, de un filme, originada de la conciencia infinita del ser. Todo el resto es rechazable. El tiempo será testigo de esa verdad, porque un día todos nuestros valores serán rechazados. Bueno,
Es eso que quiero decir. Qué profundo, Marconi. Muchísimas gracias. Y estás mejorando el castellano, Marconi. Vamos bien. Zairán. José Alberto, adelante. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, quiero agradecer a todos realmente por el aporte. Realmente uno se va formando la idea. O también llega a una confusión total. Esta mañana agradecí a Swami cuando desperté y le dije, salgo de esta corta muerte o sueño y voy a entrar en otro sueño, así que soy un dormido. Bueno, es interesantísimo lo de Marco, tanto en la reunión anterior como en esta, nos da una explicación tan completa y tan linda. Y mientras lo escuchaba y digo, lo estoy escuchando desde el Chitakaya, y él, o directamente me voy a tener que ubicar en el Chitakaya y sentir que él habla desde el Chitakaya. Se me hizo un lío bárbaro, pero bueno. Respecto a lo que decía Fernanda, es muy interesante sobre la respiración. Y aquí quiero poner algo que es relacionarlo con lo que es correcto, incorrecto, estado de vidya, avidya. Diría yo que está todo relacionado. Cuando uno está tranquilo, es cuando la mente no actúa, está subordinada a la conciencia. Y en ese estado de tranquilidad, en yoga solemos decir estado de sukha. El estado de sukha es comodidad, tranquilidad. Cuando uno está en ese estado de comodidad o equilibrio, estamos más cerca de la conciencia. Cuando ocurre lo contrario, hay el término que se usa es dukkha. Cuando uno está atado al ego. Así que está bueno analizar eso de lo que dijo Fernanda respecto a la respiración. Y casi ni hace falta llevar a la respiración por allí, como para sentirnos más seguros, lo llevamos al Hiranyagarbha, que está en nuestro corazón. Pero el hecho de estar tranquilo, estamos en el corazón. Así que, bueno, me quedo con eso, de lo correcto, del estado de vidya o conocimiento, y el estado de comodidad. Zairán. Qué lindo, José Alberto, qué lindo, gracias. Romina, Zairán, ¿qué te dejó la lectura, Romina? ¿Qué tal? Buen día, Horacio. Bueno, yo por lo visto me estoy llevando todo a marzo, así que a empezar a masticar, como dijo Albina, y Zairán, gracias. Mira, ahora le doy pie a Andrea que algo va a tener que decir con respecto a esto, porque puso todos somos aliciantes, ¿no? Sí, así es, estamos todos en marzo. Anda a estudiar Estamos... con Romina. Sí, sí, parece un círculo terapéutico esto, donde estamos, cada uno va a contar su experiencia. Gracias, bienvenido, yo soy Andrea, estoy acá con todos estos problemas, estamos todos iguales. Pero está bueno escuchar la experiencia de cada uno, porque nos sentimos reflejados en alguna parte. En lo referencial, por ahí me doy cuenta
que estoy enojada con algo de todos los días, y me miro y me repito, pero esto es el juego, y me enojo conmigo misma por recordármelo, encerrada en esa tontería, sabiendo que los miedos, los deseos, el rechazo, sabemos que es un juego, pero cómo nos boicoteamos solos. Así que me quedo con la afilada espada de la sabiduría, para seguir escuchando, seguir aprendiendo y poniéndolo en práctica día a día, que me parece que para eso estamos acá, en esta parte de la escuelita. Sairam. Qué lindo, Andrea. Ahora, antes de darte paso, Juan, recuerdo mi hijo estaba por recibirse psicólogo y estaba leyendo un libro que se llama El arte de amargarse la vida. Y charlando, digo, estamos todos en ese libro, estamos dentro del arte de amargarse la vida. Como decía Dardo, buscando cosas que nos dan gratitud, pero dura así. Después vienen 10 mazazos. El placer es solo un intervalo entre grandes penas, dice Sai. Y bueno, muriendo y aprendiendo, decía mi abuela. Sairam. Juan. Sí, buenos días a todos. Y la segunda parte, esa discusión sobre la mente y la conciencia, no creo que pueda agregar más de lo que dijo Marcos Erice. Creo que es una cosa un poco profunda, teológica o teórica, y la cuestión está en asimilarla muy dentro de nosotros mismos y ver, compararnos, medirnos en qué punto lo hemos desentendido o no. En cambio, la primera parte sobre la posesión y el rechazo, creo que a más de uno que los que he escuchado está en la misma situación que yo. Me quedo con el título de Posesión y Rechazo, que es el del libro y es el que enfocó Albina, porque si lo veo como atracción y rechazo, por una falsa traducción, que podría ser más correcto por una falsa traducción, ahí no engancho muy bien. Y esta historia de posesión y de rechazo es nuestro eterno juego del ego. En el sentido, me hago una idea respecto a una cierta cosa y quiero que sea así. Cuando no es así y siento rechazo, ¿ahí qué hago? O me caigo y me siento deprimido porque no lo consigo, o surge con más fuerza el sentido ese de imponer. Y lo pongo en un ejemplo. Bueno, ahora con el transporte público acá en Italia todavía estamos obligados a usar el tapabocas, pero ¿qué ocurre? Está infectado de turistas y extranjeros y gente que en su país no lo utiliza y acá tiene la obligación de utilizarlo. Y bueno, el otro día viajando, una persona trata de sentarse prepotentemente en el asiento al lado mío. Yo le digo, guarda, sin el tapabocas no puedes ni subir. Entre paréntesis, acá no hay control de billete, así que muchos de los que no usan el tapabocas ni siquiera tienen el ticket para subir al medio público. Y esta persona reaccionó muy mal. Y ahí surgió mi ego, como ego dolorido, entonces que debo reaccionar de una forma más enérgica, incluso violenta. Te salió el Tano, Juan, te salió el Tano. Claro. O quedarme en el molde y sentir que estoy mal. Menos mal que conseguí involucrar a todos los otros que estaban alrededor mío, que tenían el tapabocas, y entonces se generó un consenso general que esta gente se estaba comportando mal. Pero, digamos, eso uno en todo el momento lo sufre. Y yo creo que acá hay una diferencia entre
lo dijiste que me salió el Tano, sí, pero el Tano inmigrante. ¿Por qué? Porque el Tano local, el aborigen, digamos, por darle un nombre, es más apegado al quédate en el molde, tranquilo, no reacciones, incluso por la fuerte influencia católica. El Tano inmigrante, que se sentía aplastado por las circunstancias y surge con todo ese fervor para andar adelante en la vida, es mucho más como yo, es mucho más, en cuanto me siento herido, surge ese victimismo del argentino, surge, ese victimismo del Tano inmigrante, surge. Y es ahí donde surge que se gatilla una cosa de presunción, probablemente arrogancia, probablemente posesividad, que es mucho más fuerte. Entonces, reparto lo que dijo Albina y que más de uno mostró, ¿no? Sí, muy bien, muy teórico todo, pero cuando estamos aislados del contacto con la gente, pero si estamos en contacto con la gente, esa ecuanimidad yo no la tengo. Y me es muy difícil lograrla. Sairam. Qué bueno, Juan. El tema, humildemente, siento que te van a seguir pasando situaciones hasta que lo logres. El tema es estar atento a ir dándose cuenta que nos siguen pasando situaciones para que el Tano no emerja y ver lo que siempre Albina trata de poner en práctica y muchas veces lo logra de tomarlo todo con ecuanimidad, aún en la cola del impuesto, ¿no, Albina? Cuando todo está ladrándote la cabeza con situaciones. Raúl, adelante, Raúl. Gracias, Horacio. Anoche leía lo que mandaste y concluida la lectura dije, no, mañana no hablo, cosa que es verdaderamente difícil que yo no hable. Esta mañana, cuando leíste nuevamente el texto, no es que fuera menos difícil, sino que fue más comprensible. Entonces dije, bueno, dejé que esto proviene de la intuición que uno va teniendo. Entonces, ahí me vino lo siguiente. Baba dice, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Yo soy Dios, vengo de Dios y voy a Dios. Y como yo le creo todo a Él y tengo plena fe en lo que Él me dice, dije, bueno, esto es así. Por consiguiente, que yo vengo de Dios, le creo, y Él lo sabe, más allá que yo no conozca la historia para atrás, pero Él lo sabe, entonces le creo. Que yo voy a Dios sería el futuro, el camino, la luz hacia adelante. ¿Cuál sería el recorrido que debo seguir? Ahora, que yo soy Dios, wow, lo tengo que... Digo, sí, yo soy Dios porque dice Baba, pero yo lo tengo que realizar. ¿Y qué necesito realizar para ser Dios? Necesito tener sabiduría. El resumen de todo lo que se está diciendo es que si uno tiene sabiduría plena, se convierte en Dios y llega a Dios. Por consiguiente, ¿qué debo hacer en este recorrido, en este camino en el cual yo me siento parado? Estoy hablando desde lo personal. Debo tender, o sea, como un ejercicio, es decir, ¿qué debo hacer para ser Dios? Y bueno, tengo que tener sabiduría, y para tener sabiduría empiezo a indagar que hay que controlar los sentidos y hay que controlar la mente. Entonces, toda una tarea conjunta, es un feedback entre los sentidos y la mente que hace que uno vaya progresando en este camino y vaya acercándose cada vez más a esa sabiduría plena. Y bueno, en eso estamos, Aira. Qué lindo. Ahí cuando decía, pensé que iba a decir, hay que sacar el yo y hay que sacar el soy. Entonces, de yo soy Dios, te queda Dios nada más. Así es. El tiempo se nos está acabando.
Quedan un montón de Shiva Mukta que no se pudieron expresar, que ahora le vamos al cierre al Albina y quedarán para el sábado que viene. Pablo, Marco Echeverri, Iris, Ligia, Seba, Cristian, Dani, Marisol, Gerardo, Adrián, Zairán. A menos que quieran sentirse ahora que quieran decir algo, bienvenido, ábranse el micrófono y lo dicen, y si no, sábado que viene, prioridad. Albina, Zairán, Albina. Te quedó toda la segunda parte por expresarte, Albina. Sí, efectivamente, toda la segunda parte, pero ya con lo que han dicho los demás hermanitos está más que bien explicada. A mí me ocurre cuando lo escucho a cada uno que para mí es un instante de felicidad total, porque no entra a mi mente, yo escucho, estoy concentrada, pero mi mente no dice, ah, este tiene razón, este no, no conceptualiza. Es decir, el estar concentrada, escuchando a cada uno, me produce una paz y una felicidad que no la puedo explicar. Y solo diciendo que al no entrar la mente, digamos, a funcionar los pensamientos, es lo que produce esa paz. Bueno, tengo algo subrayado en esta segunda parte. Corta la mente con la mente. Así como en otros lugares dice, ¿no es cierto?, que el ser busca al ser. Y acá nos está diciendo, corta la mente con la mente, porque la mente es el instrumento. Baba nos ha repetido infinidad de veces que la mente nos libera o nos esclaviza. Y es esto, aquí. Porque según para dónde se incline, tengo que utilizar, por ahora, en mi caso, la mente para llegar al conocimiento del ser. Y hay algo que explicó Dardo, que está muy bien, porque cuando la mente empieza a indagar, ¿no es cierto? Como la mente por sí sola es inerte, lo que le da entidad, digamos, lo que le da vida es la conciencia, empieza a brillar un atisbo de la conciencia. Y allí es cuando ya no hay retorno. ¿Por qué? Porque cuando Baba dice, si ustedes dan un paso hacia mí, yo doy 100. A eso se refiere. Cuando en el camino espiritual hay un atisbo de conciencia, la conciencia se va a encargar, por la gracia infinita, por la providencia espiritual, de que logremos un mayor brillo de conciencia en la mente. Es muy difícil, lo dijeron varios, explicarlo con palabras, pero bueno, uno trata. Entonces, cortar la mente con la mente. Este es fundamental, porque si esperamos que milagrosamente, o si espero milagrosamente que mi mente acalle los pensamientos, realmente va a ser una espera inútil, porque el esfuerzo es interno y es personal y es de cada uno. Luego dice, permanece firmemente arraigado en la convicción de que todo es irreal. En un principio, todo esto lo hacemos con la mente, porque es el instrumento que tenemos para luego llegar, ¿no es cierto?, a la iluminación total.
abandona toda esperanza o expectativa que tiene que ver con el deseo. Y acá nos está hablando ya de lo sublime, porque es muy difícil abandonar los deseos, pero no debemos olvidar que debemos tender hacia los deseos sádvicos, buenos, puros, con los cuales no daño a nadie. Y luego trascender también esos deseos sádvicos. Y todo eso con la ayuda de la mente, pero iluminada por el ser, desde ya. Luego tengo, ¿no es cierto? Marqué otra parte, porque si no tendríamos que, cada párrafo es riquísimo en sí mismo. El que está firmemente convencido de que solo existe la conciencia infinita, queda inmediatamente libre de pensamientos. Esto también para mí es fundamental, ¿no? Si solo existe la conciencia infinita, ¿qué pensamientos puedo tener? Se muestra tranquilo, dice, y autocontrolado en todo momento. Y esto es bienaventuranza total, es paz. Y no es fácil lograr que la mente esté libre de pensamiento, la mente que no es fácil, pero si estoy instalada desde el punto de la conciencia y de que todo es conciencia infinita, ya no se cruzan pensamientos. Esto es la sabiduría suprema, porque tiene que ver con algo tan sutil como la mente. Salomón decía, vanidad de vanidades y todo es vanidad. Él se daba cuenta que todo era vano, que no tenía valor, que no tenía sentido. Para lo espiritual no lo tiene, desde ya. Y el otro punto, frase, dice, la mente entra en contacto con todo lo que existe a causa del poder o energía de la conciencia. Fíjense, y esto me llevaba a pensar que los animalitos en cierta medida tienen mente, supongo que tienen pensamientos, tienen emociones, pero les falta ese poder que solo lo tiene el ser humano, que es el desvilumbrar el ser. Y si yo pienso, digo nosotros, no sé por qué, si sé que la mente entra en contacto con todo lo que existe a causa de la energía de la conciencia, me voy a instalar en ese punto de la conciencia y no el de la mente. Y esto, que lo explicó también Marcos Erice, ¿no es cierto? De una manera, yo lo estoy explicando de una manera casera, digamos. Es fundamental, es fundamental. Y dice, por tanto, la mente existe como si fuera un regalo de la conciencia. Si es un regalo de la conciencia, si a mí me hacen un regalo, ¿qué debo apreciar? ¿El regalo o quién me otorga el regalo? Acá es igual. Si es un regalo de la conciencia, no voy a decir, ¡ay, qué bárbaro mi mente! Entonces le hago un moñito bárbaro y seguí adelante. No, voy a apreciar quién me hace el regalo, suponiendo que tenga una entidad, ¿no es cierto?
Me voy a instalar en la conciencia. Gracias. Gracias porque me está iluminando, porque me está abriendo el camino. No abriendo el camino, iluminando el camino, porque el camino lo tengo que realizar yo. La luz de la mente solo es la conciencia. Y la mente no podría ser consciente de otro modo. Ese es el gran regalo que tenemos. Y que por allí, al no saberlo, no lo apreciamos. Y que sobre todo las criaturas vivientes, en este universo, cada uno, el ser humano, tiene este regalo. Yo me voy a quedar con esto. Regalo de la conciencia. Perdón, Pero no Albina. me voy a quedar con... Sí, José Alberto. Ruego me disculpes. No, me vino a la mente el sol y la luna, que la luna no tiene luz propia. Tal cual. Tal cual. Y se simboliza, ¿no es cierto?, a la luna como la mente. Exacto. Es el ejemplo más, a ver cómo se diría, clarito. Gracias, José Alberto. Y es un profe de yoga, es un profe de yoga. No, es una ayuda, mira, necesaria para mí, sobre todo los martes. Entonces, hermanitos queridos, amados, que estamos todos en este camino, y aunque parezca que puedo saber más porque hablo más, no es tan así tampoco, pero sí nos vamos a quedar con 2 puntos. Corta la mente con la mente. Instrumento para que deje de fluctuar. Y luego, saber que es un regalo de la conciencia. Pero me voy a quedar con la conciencia, sabiendo que esto es un regalo. Es como si mi esposo me regalase un hermoso anillo o una hermosa pulsera. Lo voy a apreciar. Pero ¿a quién amo? A mi esposo. No me voy a quedar con la pulsera y lo voy a descartar. Según, si es muy linda la pulsera. Sí, es muy linda, bueno, hay que ver también. Bueno, entonces, nos quedamos con estas 2 frases, que son cortar la mente con la mente y saber que tenemos este precioso regalo de la conciencia, que encima es para lograr fundirnos en ella. ¿Cuánto amor? ¿Cuánto amor? Bueno, gracias hermanito, gracias a todos y a cada uno, porque aún los que dicen que no pueden expresar lo que sí yo sé que sienten y que nada más que no lo pueden expresar con palabras, también les doy las gracias y los entiendo perfectamente porque estoy en lo mismo. Nada más que por allí me animo a hablar y por allí hablando también puedo decir cosas que cuando la mente interviene que no son correctas. Gracias, los amo. Estamos en el mismo colectivo, todos estamos en el mismo colectivo. Y todos vamos al mismo lugar. Sairam. Seba, ¿estás ahí, Seba? Te voy a pedir, por favor, si el sábado que viene, que yo creo que no voy a estar, si vos lo podés moderar. ¿Cómo estás, Seba? Bien, bien. Buen día a todos, Sairam. Yo me voy a hacer cargo, sí, Sairam. Swami. Qué grande. Qué grande. Bueno, si no veremos, pero muchísimas gracias, Seba. Sairam. Vamos a hacer un Oni Treyanti. Sairam. Oh.
Shanti, Shanti, Shanti. Jai Bolo Bhagavan Sri Satya Sai Babaji ki. Se escuchó un ruido. Se escuchó Zulma de por allá, sí, Sairam. Gracias, Sairam.